Bien, mis amados hermanos, muy pero muy buenos días para todos ustedes quienes nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor bienvenida a este tiempo maravilloso de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos saludando a los hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv y a quienes nos acompañan en las horas de la tarde a través de Vivo para Cristo en Suecia, Estocolmo. Para todos ustedes, muy buenas tardes. Y vamos avanzando en el libro de Bereshit, Génesis. Salimos ya de esta historia maravillosa, apasionante en la vida de José. Entre comillas digo salimos porque vemos cómo en el capítulo 37, que cerramos el día de ayer, viene el capítulo 38, y en el capítulo 37 al capítulo 38, en la historia narrativa de la vida de José, se produce un corte, si me permite usar esta expresión, un corte en la narrativa y se introduce Judá, la historia de Judá. Cuán importante Judá. Recordemos que Judá es el cuarto hijo en la vida de Jacob con Lea. Recordemos que está Rubén, Simeón, Leví y Judá. Ahora, ¿por qué se hace este corte? ¿Qué importancia tiene cuando venimos en la narrativa muy en detalle de la historia de José? Ya en este momento José va camino a Egipto, vendido como esclavo por sus hermanos. Y en esta narrativa anterior nos dimos cuenta cómo Judá intervino de manera muy importante, pero muy importante, en la decisión, en el evento de que su hermano no fuese muerto, que no se matara, que no le mataran en aquel pozo, sino que le sacaran del pozo y preferiblemente fuese vendido como esclavo. La idea surge precisamente en Judá. Y es Judá, resaltemos esta historia, es Judá el único quien le llama hermano. No podemos matar a nuestro hermano, saquemos a nuestro hermano y mejor vendamos a nuestro hermano. Mientras que los otros se refieren a José como el soñador y le aborrecían y demás, como ya lo vimos en el estudio anterior. Concentrémonos entonces en el capítulo 38. Yo sé que usted ya ha estado leyendo el capítulo 38, esa era la tarea, así es que vamos a avanzar y entremos en algunos detalles muy interesantes. Aconteció, dice el capítulo 38, verso 1, en aquel tiempo, aquí hay una pregunta importante, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? ¿En qué tiempo? Esta historia que interrumpe la vida de José en el capítulo 37 sucede antes de que José fue vendido o se sucede después de que José fue vendido. Pareciera ser que es después, obviamente, por la manera como interrumpe la historia. Pero si hacemos algunas matemáticas básicas en el tiempo del nacimiento de sus hijos, el tiempo que ha transcurrido después de la venta de José hasta cuando sube a ser el gobernador de Egipto, han transcurrido 22 años, la edad de los hijos de Judá que vamos a ver a continuación, y todo esto no corresponde para que sea después de la venta de José. Todo parece indicar que esta historia se sucede antes de la venta de José. Pero importante detalle aquí, en aquel tiempo que Judá se apartó, y observe que esta expresión se apartó, usted tiene que subrayarla. Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita. Adulam, ese Adulam lo vamos a ver más adelante, muy importante, adulamita. Se fue con un varón adulamita que se llamaba Ira. Y aquí vemos, y hay una pregunta importante, ¿por qué razón Judá se separa de la familia? De alguna manera en la historia de Judá y evaluando algunos versos que vienen a continuación, nos daremos cuenta que Judá ante todo es un hombre de justicia. Lo vemos como él dice, no podemos matar a nuestro hermano, preferiblemente para salvarlo, saquémoslo del pozo y vendámoslo a esta caravana de ismaelitas. Es decir, vemos que en la narrativa que la Biblia nos enseña, vemos a Judá como un hombre justo. Aquí nos narra que se aparta de su familia, y se aparta de su familia seguramente es siendo él aún muy joven, posiblemente de unos 13 o 14 años al momento en que él se separa. La pregunta sigue siendo ¿por qué se separó de su familia? ¿Había inconformidad? ¿Tenía adversidad con lo que había pasado? Recordemos que Simeón y Leví ya habían hecho algo terrible en Siquem, habían matado hombres, saqueado sus riquezas, etc. Parece ser
ver que Judá no estaba definitivamente muy de acuerdo en todo lo que estaba sucediendo en su entorno. Más aún, hay otro antecedente aquí interesante, y es el hecho de que Jacob, su padre, amaba de manera especial a José. La pregunta es, ¿estaba Judá de acuerdo con ese amor tan paterno de parte de Jacob hacia José, o al contrario se sentía molesto o incómodo? Es decir, violación de Dina, la matanza de los hombres en Siquem por parte de sus hermanos Leví y Simeón, ahora la túnica que corresponde a José. Muchas razones en el entorno familiar posiblemente lo llevaron a tomar una decisión desde muy joven, y fue apartarse de la familia. El verso 2 nos dice, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. Por favor, subraye la palabra cananeo. Recordemos quiénes son los cananeos. Los cananeos son los hijos de ¿quién? Los hijos de Cam. Recordemos quién es Can, ya lo vimos en nuestros estudios anteriores y yo sé que usted está muy atento, de tal manera que lo estoy solo mencionando. Can, hijo de quién? Recordemos, estamos hablando de Noé. Fue Can precisamente quien vio la desnudez de su padre, y recordemos precisamente que fue Noé quien maldijo a Cam. Y esta maldición hacia el cananeo tiene que ver precisamente por una maldición que posteriormente se considera una maldición de carácter en la vida sexual, en la perversión y en la sexualidad. Así es que había una norma, si me permiten usar la expresión norma, un precepto, en el que recordemos que tanto Abraham como Isaac no permitían que sus hijos fuesen casados con mujeres cananitas. Sin embargo, aquí en esta historia vemos a Judá, y Judá justamente dice, vio allí a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Observen que aquí hay algo muy importante. Recuerden que estamos leyendo muy en detalle, no podemos leer y pasar la lectura simplemente como leer una narrativa, no, tenemos que ir haciéndonos preguntas. Observen que aquí dice, el cual se llamaba Súa. Vio la hija de un hombre quien se llamaba Súa, pero no nos menciona el nombre de la hija. Y en toda esta narrativa que vamos a ver, nos daremos cuenta que el nombre de ella no aparece escrito en ninguna parte. Y la tomó y se llegó a ella. Es decir, que ahora esta joven de nombre desconocido, cananita, se convierte en la mujer de Judá. Y ella concibió y dio a luz un hijo llamado primer hijo. Concibió, dice el verso 4 otra vez, y dio a luz un hijo llamado Onán. Atención a este nombre Onán, muy importante. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kiseb cuando lo dio a luz. Es decir, al momento del nacimiento del tercer hijo, quien le da el nombre a ese hijo es ella, la mujer de Judá, porque dice la palabra, y estaba en Kiseb. Judá estaba en Kiseb, es decir, no estaba al momento en el que nació su tercer hijo, por lo tanto ella le da su tercer nombre, su nombre. Después Judá toma mujer para su primogénito. Observen que el verso 6, del verso 5 en el que nace su tercer hijo al verso 6, ya estamos hablando que han transcurrido por lo menos un proceso de 13 años. Digo, ¿por qué por lo menos 13 años? Porque era la edad propia en la que un hijo, un varón ya podía salir de la casa, ya podía incluso formar una familia. Después de Judá, dice el verso 6, tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y observen que en el verso 6 sí nos menciona inmediatamente el nombre de esta mujer. En el primer caso vimos que Judá toma una mujer cananita, nombra a su suegro, pero a ella no la menciona, no nos indica el nombre, es decir, la palabra no quiere que su nombre quede escrito. Es una mujer cananita, es una mujer que viene de una cultura que haya sido maldecida, por lo tanto la Biblia no quiere que su nombre aparezca, pero luego sí nos aparece en la historia otro nombre, que es Tamar. Aquí hay una pregunta importante, esto vamos a dejarlo como una tarea. Tamar, ¿por qué Tamar sí es mencionada y la esposa de Judá no? ¿Y de dónde era Tamar? ¿De dónde era Tamar? Yo he estado investigando al respecto, tengo una conclusión, pero usted va a ayudarme con la conclusión, a ver si encontramos el mismo sentido. Verso 7, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida.
Entonces surge la pregunta, ¿qué fue lo malo que hizo ante los ojos de Jehová? Observen, aquí hay algo extraordinariamente importante, muy, pero muy importante. Cuando les digo muy importante, por favor, es muy importante. Subráyelo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren, pasó todo el capítulo 37, toda la historia de José, todo el proceso que pasamos, y en ninguna parte, en ningún momento se menciona el nombre de Yahweh. Absolutamente. Nosotros lo mencionamos en nuestro estudio. ¿Acaso pensaron ellos en algún momento qué significaba hacer mal a su hermano? ¿Acaso tuvieron consideración con su padre Jacob? ¿Acaso tuvieron alguna consideración con el Padre Eterno? No. En ningún momento lo mencionan. Hasta en el verso 7 por primera vez se dice, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. ¿Qué fue lo malo? Muy probablemente podríamos concluir en esta historia, si llegase Tamar, si definitivamente Tamar viene de ser también una mujer cananita y Jacob viene de tener una esposa cananita, muy seguramente los hijos de Judá estaban no en la línea de Judá, es decir, en la línea de Hashem, sino estaban en la línea de su madre, es decir, en la línea cananita. Muy posiblemente lo que hizo mal ante los ojos de Dios, que fue cometer pecado sexual. Entonces Judá muere este primer hijo y inmediatamente en el verso 8 dice, entonces Judá dio a Onán, le dijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia de tu hermano. Esta era una, digamos, tradición del momento, una ley del momento, una ley cultural del momento. Cuando una mujer perdía a su esposo, entonces se le entregaba a su hermano para que a través de él hubiese una descendencia. ¿Cuál era la intención de las descendencias? Obviamente, pues primero conservar el apellido, como lo hacemos hoy, pero algo muy importante es, ante todo, heredar, conservar la herencia. Y vemos qué sucede allí. Verso 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Observen, cuando Onán ya sabía que si Tamar llegase a tener un hijo, no heredaría la herencia de su hermano, sino que la herencia de su hermano pasaría a aquel hijo, y que aquel hijo no sería su hijo, sino sería el hijo de su hermano. Entonces él, dice la palabra, vertía fuera de ella para no embarazarla. Es decir, hacía todo lo contrario al propósito para el cual Dios, o al propósito para el cual Judá le había dicho, allégate a la esposa de tu hermano para que haya herencia. Él hizo todo lo contrario, nunca permitió que ella quedase embarazada. Verso 10, y desagradó en los ojos de Yahweh lo que hacía, y él también le quitó la vida. Qué interesante historia, qué interesante historia. Parece ser que cuando este joven desobedecía los preceptos, los propósitos de Dios, ahora dice, hizo también lo malo delante de Dios, por lo tanto Dios también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, el tercero de los hijos. Ve a la casa de tu padre, permanece allí. Cuando mi tercer hijo crezca, esté en la madurez de los 13 años aproximadamente en adelante, entonces te lo entregaré para que puedas tener herencia a través de mi tercer hijo. Sin embargo, él la envía a la casa de su padre. Permanecen allí varios años hasta que Sela crezca, porque dijo, no sea que muera también como sus hermanos, y se fue Tamar. El temor que Judá tenía en este momento, ¿cuál era? El temor de Judá era, perdí a mi primer hijo perdí a mi segundo hijo Onán a través de Tamar, la consecuencia del pecado, Dios les quitó la vida, no quiero que pase ahora lo mismo con mi tercer hijo. Sin embargo, él le hace una promesa y le dice, ve a la casa de tu padre, consérvate allí viuda, mantente viuda, consérvate viuda, y yo te entregaré a mi tercer hijo. Pasaron muchos días, y aquí hay algo muy importante. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa. Observen que nuevamente nos menciona a Súa, es decir, el suegro de Jacob, y no nos menciona el nombre de la mujer. Dice, murió la hija de Súa.
Murió la hija, o sea, muere la esposa de Tamar. Y aquí esta muerte de la hija de Súa, aproximadamente la edad de Jacob podría ser entre unos 24, 25 años. Haga matemáticas con la edad de los hijos y más o menos vamos concluyendo números. La mujer de Judá muere Súa. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Hira el adulamita. Fue dado aviso a Tamar, verso 13, fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar las ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y a ella no le era dada a él por mujer. Importante, subráyelo por favor. Tamar tenía una promesa de parte de Judá: tan pronto como mi tercer hijo Sela crezca, te lo entregaré como esposo y tendrás hijos con él. Sin embargo, Sela crece. Aquí dice, pasaron unos días. Esos días estamos hablando, han pasado los años. Ahora, Judá sube a hacer su trabajo de trasquilar las ovejas. Ella se entera de que su suegro va a estar en el área, en la zona. Dice entonces que se colocó un velo, se disfrazó, se arrebozó, se preparó y se puso en una condición para que fuese identificada como una mujer ramera. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Aquí hay algo muy importante. Podríamos juzgar la condición de Tamar y decir por qué Tamar se coloca en esa posición, se disfraza, simula ser una mujer ramera. ¿Qué es o cuál es la intención de Tamar frente a esta situación? Primera situación. Segunda situación, podríamos considerar a Judá, que simplemente va por un camino y de pronto encuentra a una mujer y entonces ya en su condición de ser ramera se contrata su servicio y se allega con ella. Entonces, ¿qué clase de hombre es Judá? Y podríamos considerar muchas cosas. Observe que ya para este momento Judá ahora es un hombre viudo. Es un hombre joven, probablemente unos 25 años. Muy interesante lo que estamos considerando. Observe que la historia es bien apasionante. Así es que se apartó del camino hacia ella, verso 16. Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Es decir, llegaron a un acuerdo. Él ofrece un cabrito en parte de pago por sus servicios. Ella le dice: ok, yo acepto el pago, pero obviamente en calidad de servicio, permítame tomar una prenda en garantía. No es que yo dude de ti, pero por favor, dame una garantía de que esto lo vas a cumplir. Y aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente Judá, en medio de su afán, de su ansiedad, de su situación, de su emoción, sin ningún preámbulo, simplemente dice que le entregó la garantía. ¿Qué le entregó de garantía? Pues nada más ni nada menos que le entregó el sello, el cordón y el báculo. El sello, el cordón y el báculo es algo extraordinariamente importante, porque ese sello, ese cordón y ese báculo, ¿qué representan? Representan algo muy importante. Observen. Vemos entonces que Tamar finge ser prostituta y recibe 3 prendas. ¿Cuáles? El sello. Ese sello determina, establece la legalidad, la autenticidad. Es el sello con el cual se identifica absoluta, inequívocamente a Judá. Número 1. Número 2, el cordón. ¿Qué representa el cordón? Representa el trabajo al cual Jacob estaba dedicado. Y número 3, el soporte, el báculo, sí, el báculo, que era su vara, su soporte, era lo que determinaba la identidad de Jacob. Por eso es muy importante y la Biblia lo menciona en detalle. Lo vamos a repetir. ¿Qué dejó como prenda, por favor? ¿Qué dejó como prenda? Es que es interesante, no dejó como prenda una camisa, un par de zapatos, no dejó como prenda cualquier cosa, dejó como prenda todo lo que lo identifica a él como Jacob, como Judá, discúlpeme, como Judá, aclaremos, dejó como prenda de garantía
todo lo que identificaba la vida de Judá, que era, vamos a repetirlo, su sello, es decir, su sello es como su ID, su licencia, su cédula de identidad, su cordón, es decir, la actividad a la cual él está dedicado como pastor, y su báculo en lo cual él se apoya. Cuán importante la vara, cuán importante la vara. Y él deja todo esto como garantía, es decir, creo que el pago fue más que suficiente. ¿Qué tienes a la mano? Te deja todo esto. Y él se la dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Observen que aquí es algo interesante y ella queda embarazada. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de ropas de su viudez. Y Judá envió un cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste lo recibiese por prenda de lo que habían hecho. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera? Y en ninguna parte la encontraron. Nunca encontraron a esta mujer. Nunca los hombres de la región dijeron: no ha habido en este lugar, nunca ha habido en este lugar una mujer ramera. ¿De dónde usted busca una mujer ramera? En este lugar no hay ese tipo de mujeres. Es decir, todos sabemos el por qué, básicamente porque fue un momento ocasional en el cual ella se disfrazó. Judá dijo: tómenselo para sí, para que no seamos menospreciados aquí, que yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Aquí hay algo nuevamente que nos confirma el carácter de Judá. Judá, hemos dicho, un hombre justo, a quien le gustaba la justicia, las cosas claras. Y digo claras en el sentido, cuando él se allegó a esta ramera, recordemos que él era viudo. Es decir, él aquí no estaba adulterando, estaba en una circunstancia, vamos a decir, natural del hombre, era viudo, estaba solo, era un hombre joven, encontró a esta mujer en el camino, no lo estoy justificando, pero la ley y el momento tampoco se lo prohibía. De tal manera que él cumplió con su compromiso y envía el cabrito para pagar por este servicio. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá. Es decir, han pasado ahora 3 meses y ya Tamar sabe que está embarazada y diciendo que Tamar, tu nuera, ha fornicado. Recordemos que ella vestía vestidos de viudez. Ella estaba esperando que Judá le cumpliera el compromiso de entregarle a su hijo Sela para tener hijos con él. No cumplió la promesa Judá. ¿Y no lo cumplió en qué sentido? Pues obviamente, primero no se lo entregó, por lo menos en el tiempo que debía entregarlo. Hablamos después de los 13 años. Podríamos pensar que Judá tenía el temor: si entrego a mi hijo ahora, es probable que también muera. Recuerden que ellos ya venían como de esa línea cananita del pecado y Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, les quitó la vida. Podemos considerar entonces aquí que Judá lo que hizo fue prevenir, cuidar la vida de su tercer hijo, más aún posiblemente esperar a que su hijo creciera aún más, se madurara un poco más, se estableciera un poco más. No significa que él no estuviese dispuesto a cumplir con la promesa. Aquí lo que nos está diciendo es que hasta el momento no cumplió. Pero otro punto importante: ¿por qué razón Judá se allega a esta mujer y ella se embaraza? Nos muestra algo muy importante. Veamos esto. Tamar definitivamente está buscando una descendencia a través de Judá, sea a través de sus hijos o, como en este caso, directamente a través de Judá. Pero lo hacía con su intención absoluta de maternidad. Es decir, Tamar sabía quién era Judá, de qué linaje viene Judá, y ella anhelaba un hijo de esa generación de Judá, que esa generación de Judá es la generación de Jacob, que esa generación de Judá es la generación de Abraham, que esa generación es la generación de Isaac. Aquí vemos que Tamar actúa, vamos a ponerlo entre comillas, debida o indebidamente, pero ella actúa en el sentido materno. Todo lo contrario sucederá en el siguiente capítulo, capítulo 39, cuando ahora vemos a la esposa de Potifar queriendo acostarse con José. Pero la diferencia entre una y otra razón, ¿cuál es? En el caso de la esposa de Potifar, vemos que la esposa de Potifar quiere acostarse con José en una acción de adulterio, número 1, y en una acción solo, única y exclusivamente por placer.
mientras que en la circunstancia de Tamar, aunque se disfrazó en condición de ramera, vemos que su intención única no fue placer, su intención única fue maternidad. Y lo consigue. Aquí vemos entonces que dice, y Tamar dice, ahora está embarazada, no quiere indicar quién es el padre hasta que se sucede algo, y es que Judá toma una determinación. Judá no entró en un juicio, evaluemos qué pasó con ella, en qué momento fue que ella fornicó, de qué manera, con quién, sino que simplemente él determina, según una costumbre, dice, sacadla y sea quemada. Atención que la expresión aquí, sea quemada, cuando nosotros leemos esta expresión, y yo la leí por muchas veces pensando esto, sea quemada es como que colóquenla al fuego y mátenla, pero observen que aquí no dice mátenla, sáquenla y sea quemada. Algunos estudiosos dicen que ser quemada no es que la llevasen a un fogón o a una hoguera y la quemaran viva. Dicen que aquí dice muy claro, y sea quemada, no dice mátenla en el fuego o quémenla viva, no, dice y sea quemada. Y esta costumbre de ser quemada para algunos estudiosos es marcarla con un sello, como marcar hoy un animal con un sello, marcarla, quemarla con un sello, quemarla, indicando que esta mujer ha fornicado, indicando que esta mujer ha pecado, colocándola en esa condición de ser una mujer marcada por esa circunstancia. Pero cuando lo sacaban, envió a decir a su suegro, ¿a quién? A su suegro, del varón de cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Qué cosa tan interesante esta historia. Inmediatamente, ¿qué sucede? Que Judá reconoce, por favor escriba conmigo o dígalo conmigo, reconoce. Aquí la palabra reconoce es usada en otro momento en el texto bíblico. Veamos en qué momento. Volvamos a la historia. Yo sé que usted está apasionado con la historia, como lo estoy yo, por supuesto, porque estudiar la palabra es apasionante. Recordemos este momento. José fue sacado del pozo, vendido como esclavo a los ismaelitas, a los adumitas y llevado a Egipto. La túnica de José, la famosa túnica de colores, había sido desgarrada y fue ensangrentada, y dice el texto en el capítulo anterior, en el estudio de esta semana, que le enviaron a Jacob, no dice le enviaron a Jacob la túnica y le preguntaron, reconoce si esa túnica es la de tu hijo. Ahora aquí se repite la historia y Tamar envía el báculo, el sello, el bastón, y ahora pregunta, ¿reconoce de quién es esto? Y Judá reconoce. Jacob reconoció la túnica, ahora Judá reconoce sus pertenencias. Interesante, dígalo conmigo, muy interesante, porque la historia aquí se repite. Vamos entonces en el verso 26. Entonces Judá reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Bien, mis amados hermanos, apenas llegamos al verso 26, nos quedan 2 o 3 versos para terminarlo. Por favor, se los dejo como tarea. Lo interesante aquí en esta historia, que es tan importante, tal vez sí tengo un minuto para mencionarlo, es que de este embarazo de Tamar con Judá, su suegro, nacen 2 hijos. Sucedió que cuando daba a luz, sacó la mano el uno y la partera tomó y le ató su mano un hilo de grana, muy importante, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí que salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Por favor, Fares, tenga muy presente este nombre, Fares, que significa rotura, brecha, Fares, porque de este hijo Fares, aquí nacen gemelos, nace Fares y nace Sará. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y le llamó su nombre Sará. Aquí no es Sará el nombre de Sara de mujer, sino Sará, con Z, Sará.
y de Fares vendrá la genealogía. Vaya por favor a Mateo capítulo 1 verso 3, vaya primer libro de Crónicas 2:4, vaya al libro de Ruth capítulo 4:12, vaya por favor especialmente al libro de Lucas en el capítulo 3 verso 33 y observen la importancia del nacimiento de Fares, porque precisamente de Fares viene en la genealogía nada más ni nada menos que el Mesías. Qué tema más apasionante. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo ha llegado a su momento. Bendiciones para todos. Estamos celebrando Hanukkah. Feliz Hanukkah para todos. Shalom, bendiciones. Gracias por compartir el video y muchísimas gracias por sus mensajes. Hasta el día de mañana en nuestro cierre de semana en Estudio Bíblico Devocional. Bendiciones.